Buenos días, tardes o noche, donde sea que estén. Bienvenidos al podcast de la Fe en Diálogo, explorando la vida católica, e indagaremos en el cumbre de la fe y el mundo político. Surge un dilema perpetuo que despierta incendios de debates. ¿Debería la Iglesia involucrarse en asuntos políticos? Esta cuestión, que ha persistido a lo largo de la historia, se torna más urgente en la actualidad. Se han registrado notables episodios en los que la autoridad religiosa ha extendido su influencia más allá de sus límites, mientras que el Estado ha buscado controlarla, provocando tensiones y conflictos de intereses. Ejemplos históricos ilustran las consecuencias nefastas de la intrusión de la Iglesia en ámbitos políticos y de manera recíproca la intromisión estatal en los asuntos eclesiásticos. Un caso contemporáneo como el de China hasta 2018 revela la coexistencia de dos iglesias católicas, una sometida al control del Estado y otra operando en clandestinidad, respaldada por la Santa Sede. Esta dicotomía refleja la compleja relación entre la autoridad religiosa y el poder político. Además, en naciones de tradición católica, la Iglesia recibe apoyo económico del Estado, generando opiniones encontradas. Si bien se valora su intervención en la promoción de causas humanitarias, como la lucha contra la trata de personas o la defensa del medio ambiente, se genera controversia cuando se expresa sobre temas como el aborto o el matrimonio. Surge así la crítica hacia la imposición de dogmas religiosos en una sociedad plural y multicultural. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del Padre Luis Flores, que nos acompañará y guiará a responder todas las preguntas que hemos recibido de nuestra audiencia. Hola a todos y muchas gracias, consagrada Ana Paulina, por recibirme en su gran programa, que llevan las preguntas. Primero, hay que aclarar que la sociedad civil es el lugar donde los seres humanos ordenan su convivencia. La reflexión sobre la sociedad y el empeño por lograr que sea lo mejor posible han sido una constante. Sin más ni menos, comencemos. Pregunta Valeria: ¿es la sociedad una creación solo humana, un objetivo en sí misma, o está orientada a un objetivo que la trasciende? Qué buena pregunta. Los pensadores griegos clásicos como Platón o Aristóteles, la sociedad goza de una consistencia y un bien propio que al ser humano debe descubrir, ordenar y perfeccionar. La finalidad del ser humano es alcanzar la felicidad que comprende la sociabilidad y las reacciones comunitarias como parte del desarrollo de cada ciudadano. Claro, concuerdo completamente, puesto que estos dos pensadores griegos fueron de lo más reconocidos no solo en su época, sino a lo largo de la historia, y sus ideas sobre que el objetivo del ser humano es alcanzar la felicidad, y es lo que importa en esta vida. Y bueno, padre, yendo con la segunda pregunta, ¿usted qué opina acerca de un nuevo concepto de la sociedad que surgió en la época moderna? Pues durante esta época el sentido del ser humano y la sociedad se secularizó y la libertad individual se constituyó en un valor fundamental. El ser humano logró ver que puede él mismo realizar su vocación o destino sin tener que recurrir a ninguna instancia exterior a sí mismo. Así nació la ética de la autonomía. En esta misma época el ser humano se percata de que el origen de la sociedad viene de la razón humana y no de Dios. Claro, ya en este contexto nos percatamos que las personas están dispuestas a someter algunos ámbitos de su vida, siempre y cuando estos les aseguren una mayor libertad, paz y justicia posibles, ya que también esta es una gran lucha en la actualidad. Creo que con esto ya cerramos la pregunta. Sí, definitivamente cerramos la pregunta, pero ahora a mí me gustaría hacerte una pregunta a ti, consagrada. ¿Qué opinas acerca del laicismo y la tolerancia? En la sociedad actual confluyen valores de ambas tradiciones. Sin embargo, es notable la expansión del laicismo, que propone separar la esfera de lo moral y religioso de la vida social, como único modelo en el que se puede fundar la convivencia democrática. Eso supone erradicar de la vida pública toda referencia a la religión. Lo privado, que es la fe, debe separarse de lo público, o sea, de la sociedad. Excelente. Nos preguntan ahora que ¿por qué los obispos intentan influir sobre los políticos católicos en cuestiones como el aborto o la eutanasia? Sin matices ni excepciones, la Iglesia Católica está en guerra abierta contra el aborto. Para los obispos, el derecho de la vida es el derecho fundamental de los derechos fundamentales. En primer lugar, los políticos que votan a favor de la ley del aborto se situarían en situación objetiva de pecado público mortal.
y en advertencia clara a los líderes públicos que asistan a misa. Camino matiza que los que están en pecado público mortal no pueden ser admitidos a los sacramentos, es decir, no pueden comulgar. Esto vale para todos los católicos de cualquier partido, por encima de lo que diga el propio partido. Qué fuerte, padre. Estamos entrando en temas muy delicados hoy en día. También con el Papa decimos que la eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para todos. La respuesta a la que estamos llamados es no abandonar nunca a los que sufren, no rendirse nunca, sino cuidar y amar y dar esperanza. Invitamos a responder esta llamada con la oración, el cuidado y el testimonio público que favorezcan un compromiso personal e institucional a favor de la vida, los ciudadanos y una genuina buena muerte en compañía y esperanza. Una pregunta que recibo muy seguido. ¿No es la religión, con su creencia en una verdad absoluta, un obstáculo para la convivencia en una sociedad plural? Y yo les respondo que no, por la razón que nuestra fe no es inconveniente para socializar ni cohabitar con los demás, puesto que no ofendemos a nadie con nuestras creencias, y mientras todos convivan respetando las religiones de los demás, no habrá conflictos, sino crearán lazos y buenas amistades. Exactamente, tenemos las enseñanzas bíblicas en las que Jesús enseñó un nuevo concepto de autoridad. Él, el Mesías prometido, vino a servir y dar vida a un rescate por todos, y explicó a sus círculos que el que quisiera ser el primero debería servir a los demás. También hay el ejemplo de los primeros cristianos, los cuales simplemente mostraron su modo de vida y seguido aceptaban el poder constituido, ya que lo consideraban al servicio de Dios para el bien de las personas. Oraban por los gobernantes para que garantizaran una vida pacífica, piadosa y digna, y denunciaban los excesos de los gobernantes y la exigencia de total sumisión de los súbditos al poder político. También, dentro de estos ámbitos tenemos la autonomía y colaboración, que es un derecho fundamental. Para la Iglesia, la comunidad política es independiente y autónoma, cada una en su propio terreno. La relación entre el poder religioso y civil se malinterpreta cuando no se respeta la autonomía e independencia y se producen injerencias y se pretende que el hecho de ser cristiano no afecte al modo en que se entienda la política. Entonces, ¿el problema es la religión o cuál es el conflicto? No, definitivamente el problema no es la religión, y déjame te explico por qué. Varias ideologías indican que el problema es la religión por el hecho de ser creadora del autoritarismo. Sin embargo, el problema no es la religión, sino su corrupción, el fundamentalismo religioso, aunque en realidad la corrupción se da en muchos ámbitos más. ¿Qué opinas acerca de esto? Yo opino que la religión no es el problema, ya que muchas personas se sienten motivadas por sus creencias, sea la que sea la política, enfrentarse a la corrupción, desarrollar una acción social, etc. Claro, se relaciona muy bien, ya que sin unos valores universales que sirvan de referencia, la sociedad desgraciadamente queda en manos de los que poseen el poder, o de las tiranías de la mayoría. Los menos favorecidos no tienen a quién acudir en caso de un conflicto. En un contexto relativista, no impera la tolerancia, sino el más fuerte, y para superar esto, es necesario apostar por una ética compartida, unos valores comunes. Se puede llegar a la verdad sobre la dignidad del ser humano, que es la última instancia del bien común. ¡Pausa publicitaria! Empirios, esta es una nueva marca de 4 nuevos emprendedores mexicanos, los cuales buscan un sueño y es estar en el Olimpo de la moda. Mexas para mexas, si no es Empirios, no es nada. Regresando, los temas que aborda la Iglesia son muy extensos. Las intervenciones de la Iglesia en asuntos temporales se centran en la dignidad humana, las libertades y los derechos fundamentales como la abolición de trata de personas y el narcotráfico. Entonces, ¿cuándo y de qué habla la Iglesia? La Iglesia habla de principios accesibles a cualquier persona de buena voluntad. Cualquiera que reflexione honestamente y tenga las bases culturales y actitudinales necesarias, puede entender el carácter sagrado de la vida humana, y que en esta comienza con la concepción. No son temas de fe, sino valores humanos. Pretende animar a un nuevo orden social, económico y político, fundado sobre la dignidad y la libertad de toda persona humana que actúa en la paz, justicia y la solidaridad. Para cerrar con el episodio de hoy, agregamos que la relación entre la Iglesia y el Estado y su participación en la esfera pública constituye de un debate complejo. Por un lado, se plantea la importancia de respetar la separación entre lo religioso y la política, garantizando la libertad de conciencia y permitiendo que la fe sea una parte natural de la vida ciudadana. Por otro lado, se enfatiza la compatibilidad y colaboración entre la Iglesia y el Estado en base a valores compartidos.
La Iglesia, desde su autoridad moral, busca promover la justicia social, la libertad y la integridad de las personas, influyendo en la esfera pública con criterios éticos y señalando injusticias. Su papel no es político, sino moral, abogando por una sociedad más humana, justa y solidaria. Bueno, pues eso ha sido todo por el episodio de hoy. Les deseamos un gran inicio de semana.